La carnicería del ritual. La gente siempre hablaba de la carnicería El Buen Cordero como un lugar de tradición en Veracruz. Estaba situada en una esquina polvorienta del centro histórico, donde el tiempo parecía haber detenido su marcha. Los muros de ladrillo, ennegrecidos por el paso de los años, tenían un aire de misterio y el letrero de madera sobre la entrada, tallado a mano con letras antiguas, ofrecía un resquicio de esa nostalgia que los locales tanto apreciaban. Yo crecí escuchando historias sobre aquel sitio y aunque nunca presté mucha atención a las habladurías, algo me impulsó a regresar. Después de muchos años viviendo fuera, las calles de Veracruz me parecían ajenas, pero El Buen Cordero estaba tal como lo recordaba, un vestigio persistente del pasado. Había vuelto a la ciudad para visitar a mi abuela enferma. Durante mi estancia, me contaron que la carnicería había cambiado de dueño. Nadie sabía bien quién era el nuevo propietario, solo que había revitalizado el negocio y que la clientela se había multiplicado en cuestión de semanas. Los lugareños, siempre curiosos, murmuraban sobre la calidad insuperable de la carne y los precios sorprendentemente bajos. Una tarde calurosa, decidí darme una vuelta por el mercado central y casi sin darme cuenta, mis pasos me llevaron a la entrada de El Buen Cordero. Un aroma indescriptible se escapaba del interior, algo que nunca antes había percibido. Era un olor tentador, casi adictivo, que parecía arrastrar a quienes pasaban por ahí a cruzar la puerta. Cuando entré, lo primero que noté fue la penumbra del local. Las pocas luces colgaban de viejas vigas de madera y las sombras danzaban en las paredes de piedra, creando un ambiente pesado. El mostrador estaba repleto de cortes de carne expuestos con meticulosa perfección. Era como si cada trozo estuviera colocado para resaltar su frescura, su color intenso y su textura jugosa. Observé que la carne tenía un brillo particular, casi sobrenatural. Decidí comprar un poco de filete, aunque no estaba seguro de por qué. Apenas probé un bocado, me quedé asombrado por su sabor. Nunca en mi vida había probado algo tan suculento. La carne prácticamente se derretía en mi boca, y cada bocado parecía saciar no solo mi hambre, sino un deseo más profundo, más primitivo. Esa misma noche, no pude dejar de pensar en la carne. El sabor, la textura, la sensación de satisfacción que me había dejado. Era como si hubiera probado algo divino, algo que el paladar humano no estaba destinado a experimentar. A la mañana siguiente, volví a la carnicería, esta vez con la intención de comprar una mayor cantidad. El mismo hombre de rostro inexpresivo me atendió. Tenía los ojos hundidos y la piel pálida, como si llevara demasiado tiempo sin ver la luz del sol. Me miró fijamente mientras preparaba mi pedido, y aunque intenté iniciar una conversación, él se limitó a asentir y entregarme la bolsa. Los días siguientes fueron una espiral de obsesión. No pasaba un día sin que visitara la carnicería. Me vi atrapado en una rutina insana, donde lo único que parecía importarme era conseguir más de esa carne. Poco a poco, empecé a notar cosas extrañas. En una ocasión, mientras esperaba mi turno, vi cómo llevaban un cordero a la parte trasera de la tienda. El animal parecía inquieto, como si supiera lo que le esperaba. Lo que me desconcertó fue la calma del hombre que lo guiaba. Su semblante no mostraba emoción alguna y había algo en su mirada que me hizo sentir incómodo. Pasaron semanas antes de que alguien me hablara del culto. Fue en una reunión familiar, donde un primo lejano mencionó, entre risas nerviosas, que había oído rumores sobre la carne de El Buen Cordero. Decían que estaba bendecida por una secta que adoraba a antiguos dioses olvidados. La bendición, según las habladurías, se realizaba a través de rituales oscuros, en los cuales los animales eran sacrificados en ceremonias macabras, a menudo durante la noche, en algún lugar secreto de la ciudad. No pude evitar investigar más sobre aquello. Visité la biblioteca municipal, hablé con los ancianos del barrio, y rastreé cada historia relacionada con El Buen Cordero. La información era escasa, fragmentada, pero todos coincidían en una cosa: los rituales eran reales. Me enteré de que hacía años, antes de que la carnicería fuera establecida, en ese mismo lugar existió un templo dedicado a dioses que exigían sacrificios de sangre. La gente evitaba ese sitio, temiendo las maldiciones que se decía,
Podían caer sobre quienes osaran profanar el terreno. No sé qué esperaba encontrar con mi investigación. Tal vez una razón para dejar de frecuentar la carnicería. Sin embargo, cuanto más leía sobre el tema, más intensa se volvía mi obsesión. Ya no era solo por la carne, sino por el misterio que rodeaba al lugar. Necesitaba saber la verdad, aunque temía lo que podría descubrir. Una noche, incapaz de conciliar el sueño, decidí regresar a la carnicería. Sabía que estaba cerrada, pero algo me impulsó a ir de todos modos. Cuando llegué, las luces del interior estaban apagadas, pero la puerta trasera estaba entreabierta. Mi corazón latía con fuerza mientras me acercaba, pero una extraña calma se apoderó de mí cuando crucé el umbral. El interior estaba sumido en la oscuridad y el aire era denso, cargado con el olor metálico de la sangre fresca. Avancé con cautela, mis pasos resonando en el silencio sepulcral. Llegué a una puerta que nunca antes había visto. Era una pesada puerta de madera, casi oculta detrás de una cortina de cuero que colgaba del techo. No había duda de que conducía a la parte más secreta de la carnicería. Sin pensarlo, empujé la puerta y entré. La habitación al otro lado era pequeña, con muros de piedra húmeda y un suelo cubierto de tierra. En el centro había un altar improvisado, manchado de sangre y cubierto de símbolos que no pude reconocer. Sobre el altar descansaba el cadáver de un cordero, sus ojos abiertos en una expresión de terror. La escena era grotesca, pero lo que realmente me congeló fue el hombre que estaba de pie frente al altar, con las manos levantadas en un gesto de súplica. No se inmutó al verme. Parecía estar en trance, murmurando palabras en un idioma que nunca había escuchado. Había velas negras encendidas alrededor del altar y sus llamas proyectaban sombras temblorosas en las paredes, haciendo que los símbolos parecieran moverse. El aire estaba cargado con una energía palpable, algo maligno que parecía emanar de las mismas piedras del suelo. En ese momento, supe que las historias eran ciertas. Todo. Los sacrificios, las ceremonias, la carne bendecida. Y me di cuenta de que, sin querer, me había involucrado en algo que iba mucho más allá de mi comprensión. Sin embargo, en lugar de huir, me quedé allí, observando, incapaz de apartar la mirada. No sé cuánto tiempo estuve en esa habitación. Tal vez fueron minutos, tal vez horas. Pero cuando finalmente salí, me sentí vacío, como si hubiera dejado parte de mí en ese lugar. No volví a la carnicería después de esa noche. Ni una sola vez. La obsesión que me había consumido se desvaneció tan rápidamente como había llegado, dejándome solo con un profundo sentido de pérdida. Los días pasaron y la vida continuó como siempre, aunque yo sabía que algo había cambiado. De vez en cuando, escuchaba a la gente hablar sobre el buen cordero, alabando la calidad de la carne, pero siempre me mantenía alejado de esas conversaciones. Sabía que no podría soportar volver a escuchar sobre aquellos rituales, sobre la carne bendecida, sobre el culto. Finalmente, llegó el día en que tuve que marcharme de Veracruz. La enfermedad de mi abuela empeoró y no pude quedarme más tiempo. Mientras el autobús se alejaba de la ciudad, miré por la ventana hacia el centro histórico, hacia ese rincón donde la carnicería seguía en pie, un testigo silencioso de secretos inconfesables. Nunca conté a nadie lo que vi esa noche. Algunos secretos están destinados a permanecer enterrados. Pero a veces, en las noches más oscuras, cuando la luna se oculta tras las nubes, me asaltan recuerdos de ese lugar, de los murmullos, de la carne y de la sensación de que algo oscuro sigue acechando en las sombras. Esperando a que alguien más cruce su umbral y descubra lo que yace más allá del mostrador. La última vez que escuché sobre el buen cordero, alguien mencionó que el negocio estaba más próspero que nunca. Decían que el nuevo dueño había traído consigo una prosperidad que ningún otro comerciante podría igualar. Pero yo sabía la verdad, y por eso me mantengo lejos. Muy lejos. No sé cuánto tiempo más podré mantener estos recuerdos a raya. Lo que sé es que el buen cordero sigue ahí, esperando a su próxima víctima, a la próxima alma lo suficientemente curiosa como para traspasar los límites de lo que se considera normal.
Tal vez, algún día, alguien más se atreva a cruzar esa puerta trasera y descubra el oscuro secreto que la ciudad de Veracruz ha ocultado durante tanto tiempo. Pero no seré yo. Ya no. La carnicería del Círculo Oscuro. Cuando Felipe tomó las riendas de la carnicería que había pertenecido a su familia por generaciones, no imaginó que se adentraba en un mundo donde los límites entre lo humano y lo monstruoso eran difusos. Santa Eugenia, el pequeño pueblo donde había nacido y crecido, tenía una historia profunda, casi enterrada en las capas de tiempo que la mayoría de los residentes preferían ignorar. El pueblo era tranquilo, con calles empedradas que serpenteaban entre casas coloniales y una iglesia que dominaba la plaza central. La vida ahí parecía detenida en el tiempo, pero detrás de esa calma aparente, algo oscuro se gestaba. Felipe no tardó en notar que las otras carnicerías del pueblo, todas pequeñas y familiares como la suya, compartían un aire de misterio. Las conversaciones entre carniceros eran pocas y cuando ocurrían, se daban en susurros apenas audibles, como si temieran que hasta las paredes pudieran escucharlos. Nunca había visto tanta competencia en un lugar tan pequeño, y más extraño aún, cada una de esas carnicerías prosperaba en un mercado que, para cualquier observador externo, parecía insuficiente para sostener tantas. Lo que más le inquietaba era la naturaleza de su clientela. Felipe notó que sus clientes más acaudalados tenían gustos exigentes y demandaban cortes específicos con una regularidad inquietante. Estos clientes, que formaban parte de la élite de Santa Eugenia, llegaban en silencio, pagaban en efectivo y evitaban el contacto visual. Algo en sus rostros sugería que estaban involucrados en algo más grande, algo oculto. El misterio comenzó a revelarse una tarde lluviosa cuando uno de los carniceros más antiguos del pueblo, don Arturo, pidió reunirse con Felipe en privado. Don Arturo era un hombre al que pocos conocían de verdad. Era reservado y enigmático, y siempre había rumores sobre sus prácticas, aunque nunca se había comprobado nada. Su carnicería, La Espina Roja, tenía una fama que inspiraba respeto y temor a partes iguales. La reunión tuvo lugar en la trastienda de la carnicería de Felipe, un espacio oscuro y húmedo que olía a sal y carne curada. Don Arturo habló sin rodeos. Le dijo que los carniceros de Santa Eugenia estaban unidos por algo más que la competencia del mercado, formaban parte de una sociedad secreta, un pacto que había comenzado décadas atrás. La sociedad, explicó don Arturo, tenía una misión clara: proteger el poder y la riqueza de quienes sabían cómo acceder a ciertos recursos. Todo se basaba en la carne, pero no en cualquier carne. Los carniceros del pacto realizaban sacrificios rituales en los que el destino de los animales se sellaba con magia oscura. Cada sacrificio era una ofrenda a fuerzas que habitaban en las sombras, entidades ancestrales que otorgaban favores a cambio de la vida que se derramaba en sus altares. Los sacrificios, sin embargo, no eran para cualquiera. Solo los que pertenecían al pacto sabían cuándo y cómo realizar los rituales. Y solo ellos sabían que la carne de esos animales estaba maldita. Felipe sintió una mezcla de horror y fascinación al escuchar todo esto. Según don Arturo, los sacrificios no solo aseguraban el éxito de sus negocios, sino que también mantenían un equilibrio en el pueblo. Las élites de Santa Eugenia consumían esa carne sin saber la verdad. Para ellos, la carne era exquisita, incomparable con cualquier otra. Pero lo que no sabían era que con cada bocado sellaban un contrato con esas mismas fuerzas oscuras. Sus fortunas y privilegios estaban directamente vinculados a los rituales de los carniceros. Si dejaban de consumir esa carne, sus vidas comenzarían a desmoronarse, arrastrando al pueblo entero a la ruina. Felipe fue invitado a unirse al pacto. Don Arturo le advirtió que rechazar significaba quedar fuera de la protección de la sociedad, lo que podría llevar a la ruina de su negocio y posiblemente a algo peor. Pero si aceptaba, obtendría prosperidad y respeto, aunque a un precio que podría ser su propia alma. Felipe, atrapado entre el miedo y la codicia, aceptó, sin darse cuenta de lo profundo que era el abismo en el que estaba a punto de caer. Los días que siguieron a su aceptación fueron como un sueño lúgubre. Felipe comenzó a participar en los rituales nocturnos. Se realizaban en un lugar oculto en las afueras del pueblo,
en un claro del bosque donde los árboles formaban un círculo natural, como un santuario. El altar, cubierto de símbolos que nadie se atrevía a pronunciar en voz alta, se encontraba en el centro. Los sacrificios eran ceremonias meticulosamente preparadas. Los animales eran llevados en silencio, como si de alguna manera comprendieran su papel en el rito. Eran degollados con cuchillos que habían sido consagrados con un líquido negro y espeso, y su sangre era recolectada en cuencos de piedra que luego se usaban para ungir el altar. Durante estos rituales, Felipe sentía que el tiempo se distorsionaba, que los minutos se convertían en horas y que algo en él se desprendía con cada sacrificio. La carne de estos animales, una vez bendecida y maldita a la vez, se enviaba a las carnicerías del pueblo. Era un secreto compartido solo entre los miembros del pacto. La vida de Felipe comenzó a cambiar de manera palpable. Su carnicería floreció como nunca antes y el dinero llegó en abundancia. Los clientes ricos, ignorantes del horror que consumían, seguían comprando sus productos con fervor. Felipe se convirtió en una figura importante en Santa Eugenia, un hombre respetado y temido. Sin embargo, con cada éxito, su conciencia se hundía más en la oscuridad. Comenzó a experimentar pesadillas. En sus sueños, los animales sacrificados lo observaban, sus ojos llenos de una inteligencia maliciosa que le hacía estremecer. Empezó a evitar el contacto visual con ellos durante los rituales, pero sabía que el daño ya estaba hecho. Pasaron meses y la prosperidad continuó, pero con ella vino un sentimiento creciente de malestar. Felipe empezó a notar cambios sutiles en las personas que consumían la carne maldita. Al principio, era casi imperceptible, un ligero cambio en el comportamiento, un aire de irritabilidad, un incremento en las discusiones y peleas dentro del pueblo. Sin embargo, con el tiempo, estos cambios se hicieron más evidentes. Los miembros de la élite que compraban en su carnicería parecían cada vez más alterados, más hambrientos, pero no de comida, sino de algo intangible, algo que no podían satisfacer. Felipe empezó a temer que la carne no solo los había maldecido, sino que estaba corrompiendo sus almas. Vio cómo algunos de sus clientes más antiguos se convertían en sombras de lo que una vez fueron, sus rostros marcados por la desesperación, sus ojos vacíos. Los rumores comenzaron a correr en el pueblo. Decían que algunos de los más ricos habían comenzado a enfermar, que sus fortunas ya no podían comprarles paz. Felipe sabía que estaban pagando el precio del pacto, pero no podía hacer nada. Estaba atrapado en una red que él mismo había ayudado a tejer. Con el tiempo, la situación empeoró. Los miembros del pacto empezaron a temer por su propia seguridad. Las fuerzas oscuras a las que habían recurrido para obtener poder parecían ahora exigir algo más, algo que los sacrificios de animales ya no podían satisfacer. La tensión en el grupo era palpable. Don Arturo, que siempre había sido el líder, comenzó a mostrar signos de debilitamiento. Su salud se deterioró rápidamente y sus ojos, una vez llenos de determinación, estaban ahora apagados y llenos de un miedo profundo. Una noche, durante uno de los rituales, ocurrió algo que nadie esperaba. Mientras llevaban a cabo el sacrificio, las llamas de las velas que rodeaban el altar se apagaron repentinamente. El aire se llenó de un frío intenso y una presencia que nadie podía ver, pero todos sentían, se manifestó en el claro. Felipe sintió como si su pecho fuera a explotar, su respiración se hizo pesada y una opresión indescriptible lo invadió. Sabía que algo terrible estaba a punto de suceder. Don Arturo cayó de rodillas, su cuerpo convulsionando de manera incontrolable. Antes de que alguien pudiera reaccionar, él comenzó a gritar, un sonido que no era del todo humano, un aullido que parecía resonar desde las profundidades de la tierra misma. El grupo observó con horror cómo el cuerpo de don Arturo se retorcía y cambiaba, su piel desgarrándose mientras algo oscuro y putrefacto emergía de su interior. Aquella cosa, lo que fuera que había habitado dentro de él, era una aberración, una manifestación de todo el mal que el pacto había invocado. El grupo se dispersó en pánico, pero no había escapatoria. La presencia que había sido invocada en ese claro oscuro no era algo que pudiera ser ignorado o dejado atrás. Felipe corrió a través del bosque, su mente nublada por el terror y la confusión. Tropezó y cayó varias veces, pero el miedo lo impulsó a levantarse y seguir corriendo.
Sentía que algo lo perseguía, aunque no había ningún sonido detrás de él, ninguna señal visible de que fuera seguido. Sin embargo, una sensación indescriptible de peligro lo mantenía en movimiento, una urgencia que no podía ignorar. Sabía que detenerse significaba enfrentarse a aquello que había sido liberado, y no estaba dispuesto a descubrir qué era. Finalmente, después de lo que le parecieron horas, llegó a la carretera que llevaba de vuelta al pueblo. Estaba empapado en sudor, con la ropa rasgada y la respiración entrecortada. Se obligó a caminar, sus pasos torpes sobre el asfalto. El camino estaba desierto, envuelto en una quietud antinatural. No había señales de vida, ni de otros humanos ni de animales. Parecía que el mundo entero se había detenido, como si la oscuridad que se había desatado en el claro del bosque hubiera absorbido todo lo que lo rodeaba. Al llegar a su casa, Felipe se derrumbó en la entrada, incapaz de seguir adelante. Su mente intentaba procesar lo que había visto, pero cada vez que lo intentaba, su cuerpo reaccionaba con un miedo irracional. No podía volver al bosque, no podía volver a la carnicería, no podía enfrentarse a lo que había hecho. Sabía que el pacto había alcanzado un punto sin retorno, que había cruzado una línea que nunca debió cruzar. Las horas pasaron lentamente y Felipe no se atrevió a moverse. Al final, el agotamiento lo venció y cayó en un sueño inquieto, lleno de imágenes distorsionadas y sonidos que no lograba identificar. Soñó con don Arturo, con el altar, con la presencia oscura que había emergido del bosque. En su sueño, la cosa que había habitado a don Arturo se acercaba a él, sus ojos vacíos reflejando un abismo insondable, y cuando estaba a punto de tocarlo, Felipe despertó bruscamente. El sol ya había salido, pero la luz del día no le ofreció consuelo. Todo en su casa estaba en silencio, como si el tiempo se hubiera detenido durante la noche. La sensación de peligro no había desaparecido, se había asentado en su interior, un peso constante que no podía ignorar. Sabía que algo estaba profundamente mal, que el pacto había desencadenado fuerzas que no podrían ser contenidas de nuevo. Sin embargo, tenía que moverse, tenía que hacer algo. El miedo se mezclaba con la desesperación. Se forzó a levantarse, a vestirse, a salir de la casa. Sabía que los otros miembros del pacto estarían en la misma situación, y aunque no quería ver a nadie, tenía que saber qué había pasado después de que huyó del claro. Cuando llegó a la carnicería de don Arturo, encontró la puerta abierta de par en par. El interior estaba en desorden, con utensilios y carne tirados por el suelo, como si alguien hubiera abandonado el lugar en un pánico desesperado. Felipe avanzó con cautela, sus pasos resonando en el suelo de baldosas. Encontró a uno de los carniceros más jóvenes, Ernesto, sentado en un rincón, con la mirada perdida y las manos cubiertas de sangre. No estaba herido. La sangre pertenecía a los cortes de carne desparramados por todo el suelo, pero su estado mental estaba claramente destrozado. No hizo ningún esfuerzo por reconocer a Felipe ni por explicar qué había sucedido. Solo repetía una y otra vez, en un tono apagado, que el pacto se rompió. El pueblo estaba cambiado. Los rumores se propagaron rápidamente y aunque la gente no sabía exactamente qué había pasado, algo en la atmósfera de Santa Eugenia había cambiado. Los clientes más ricos comenzaron a desaparecer, sus mansiones vacías, sus negocios cerrados. Nadie sabía a dónde habían ido, pero los que quedaban notaban que algo en el aire se había vuelto opresivo, como si una nube negra hubiera descendido sobre el pueblo. Felipe intentó evitar la carnicería, pero pronto descubrió que era imposible. Algo lo llamaba de vuelta, una fuerza que no podía comprender, pero que sabía que estaba más allá de su control. Cuando finalmente se armó de valor para regresar, encontró que la carne que había vendido, la misma carne que había sido sacrificada en los rituales, se estaba pudriendo más rápido de lo normal. Los cortes, que antes habían brillado con una frescura sobrenatural, ahora estaban cubiertos de una capa negra de moho, un hedor insoportable impregnaba el lugar. Las pesadillas volvieron, cada vez más intensas. Ya no solo eran animales los que lo miraban en sus sueños, sino las caras de aquellos que habían consumido la carne maldita. Sus ojos vacíos lo acusaban, sus bocas abiertas en un grito que nunca salía.
Felipe dejó de dormir, sus noches eran vigilias eternas, llenas de temor a cerrar los ojos y enfrentarse a las visiones que lo aguardaban. Finalmente, Felipe no pudo soportar más. Sabía que tenía que hacer algo para deshacer lo que había hecho, pero no sabía cómo. Don Arturo, el único que podría haber tenido respuestas, estaba perdido, tal vez muerto o peor. El resto de los carniceros también habían desaparecido o caído en la locura. El pacto había destruido todo lo que tocaba y ahora Felipe se encontraba solo, con la responsabilidad de detener lo que había comenzado. Desesperado, Felipe decidió que la única manera de acabar con todo era destruir la carnicería, el lugar donde se había iniciado todo. Esa noche, cargó con bidones de gasolina y regresó al lugar donde su familia había trabajado durante generaciones. Encendió una cerilla y la arrojó a un charco de gasolina. Las llamas se levantaron rápidamente, alimentadas por el combustible y por el horror que se había acumulado en ese lugar. Mientras veía arder la carnicería, sintió que algo dentro de él también se quemaba. Un alivio momentáneo lo invadió, pero fue breve. Cuando las llamas alcanzaron su punto máximo, escuchó algo en la distancia. Un sonido bajo, profundo, que parecía venir de las entrañas de la tierra misma. Era como si el fuego hubiera liberado algo más, algo que había estado atrapado y que ahora estaba suelto. La sensación de alivio fue sustituida por un terror abrumador. Sabía que había cometido un error. No había destruido el mal, solo lo había liberado. Felipe retrocedió lentamente, con la mirada fija en las llamas, pero algo lo detuvo. Sintió una presencia a su espalda, algo que no se atrevió a enfrentar, pero que sabía que estaba ahí. No necesitaba girarse para saber que el pacto había cobrado su última víctima. La carnicería ardió hasta los cimientos, y con ella, el último vestigio de la maldición que había plagado Santa Eugenia. Cuando los bomberos y la policía llegaron al lugar, no encontraron rastros de Felipe. Había desaparecido junto con las llamas, sin dejar más que cenizas y preguntas sin respuesta. En los días siguientes, el pueblo de Santa Eugenia comenzó a recuperarse, pero la sombra del pacto nunca desapareció del todo. Los nuevos residentes del pueblo no sabían nada de lo sucedido, y las historias que los viejos contaban se desvanecieron con el tiempo, relegadas a meros cuentos de fantasmas. Pero aquellos que habían vivido esos días sabían que Santa Eugenia había cambiado para siempre. Nadie volvía a hablar de la carne, de las élites que desaparecieron, ni de la sociedad secreta de carniceros. Pero, en el silencio de la noche, cuando el viento soplaba por las calles vacías del pueblo, algunos decían que aún podían escuchar los últimos suspiros de los sacrificados, sus vidas atadas para siempre a un pacto que nunca debió haberse sellado. Carne maldita. En los rincones más oscuros de la ciudad, donde las calles estrechas serpentean entre edificios viejos y las luces de neón apenas logran iluminar la suciedad del pavimento, se encontraba la carnicería La Exquisita. Era un lugar que pocos habrían notado si no fuera por su reciente e inesperada popularidad. La carnicería había pertenecido a la familia de Julián por generaciones, pero hasta hace poco había estado al borde de la quiebra, como tantos otros negocios en aquel barrio marginado. El barrio de San Andrés nunca había sido un lugar próspero. Años de abandono y la indiferencia de las autoridades habían convertido lo que alguna vez fue una comunidad trabajadora en un laberinto de edificios deteriorados y calles peligrosas. Los negocios luchaban por sobrevivir y la mayoría de ellos cerraban al poco tiempo de abrir. Las pocas carnicerías que quedaban apenas lograban vender lo suficiente para mantenerse a flote y La Exquisita no era la excepción. Pero todo cambió de un momento a otro, y nadie supo exactamente cómo o por qué. De un día para otro, la clientela de La Exquisita comenzó a aumentar. Las personas llegaban de todas partes del barrio y más allá, atraídas por la reputación de la carne de Julián. Los rumores corrían rápidamente, y todos decían lo mismo: la carne era la más tierna y sabrosa que jamás habían probado. Los cortes eran perfectos, y cada bocado ofrecía una experiencia culinaria que muchos describían como casi adictiva. En poco tiempo, La Exquisita pasó de ser una carnicería al borde del cierre a ser el negocio más próspero de San Andrés.
Pero mientras la popularidad de la exquisita crecía, algo extraño comenzó a suceder en el barrio. Otros negocios empezaron a tener problemas, y no solo las carnicerías competidoras. Tiendas de comestibles, panaderías e incluso restaurantes, todos comenzaron a experimentar una extraña serie de desgracias. Al principio, los dueños de los otros negocios no relacionaron sus problemas con Julián y su carnicería. Parecía absurdo pensar que un solo negocio pudiera afectar a tantos otros, pero las coincidencias eran demasiadas. El primer negocio en caer fue la carnicería Los Tres Hermanos, ubicada a solo 2 calles de La Exquisita. Era una carnicería familiar, bien conocida en el barrio, con una clientela leal que la había sostenido durante años, incluso en los momentos más difíciles. Pero de repente, la carne que vendían comenzó a deteriorarse rápidamente. Clientes habituales empezaron a quejarse de que los cortes estaban duros, sin sabor, como si la carne estuviera corrompida desde el interior. En cuestión de semanas, Los Tres Hermanos cerró sus puertas, incapaz de competir con la perfección de la carne que Julián ofrecía. Después de Los Tres Hermanos, otras carnicerías comenzaron a tener problemas similares. Las ventas caían, los clientes desaparecían, y pronto los locales quedaron vacíos. La gente del barrio notaba que, mientras todo esto sucedía, La Exquisita seguía prosperando. No importaba cuántos negocios cayeran a su alrededor, Julián siempre tenía clientes esperando en la puerta. La suerte parecía estar de su lado, pero no todos estaban convencidos de que fuera solo suerte. Los rumores comenzaron a circular. Al principio, eran solo murmuraciones entre vecinos, susurros en las esquinas y en los bares del barrio. Algunos decían que Julián había hecho un pacto con fuerzas oscuras, que había recurrido a la magia negra para asegurarse el éxito. Los rumores hablaban de rituales ocultos, de sacrificios realizados en las profundidades de la noche, cuando nadie más estaba presente. Decían que Julián había encontrado una manera de transferir la mala suerte y la desgracia a los otros negocios, absorbiendo toda la prosperidad para sí mismo. Estas historias parecían fantasiosas, pero conforme más negocios caían en desgracia, más personas empezaron a creerlas. El barrio, que ya estaba sumido en la pobreza y la desesperación, comenzó a experimentar una atmósfera cada vez más densa, como si una nube oscura se hubiera asentado sobre él. La única constante era La Exquisita, un oasis de prosperidad en medio del caos. Julián, por su parte, parecía ajeno a todo lo que sucedía a su alrededor. Siempre había sido un hombre reservado, poco dado a las conversaciones o a las amistades. Se le veía trabajando incansablemente en su carnicería, cortando la carne con una precisión casi sobrehumana, como si cada corte estuviera calculado al milímetro. Los pocos que lo conocían de cerca decían que había cambiado en los últimos meses. Se le veía más enfocado, más determinado, pero también más distante. Había un brillo extraño en sus ojos, algo que inquietaba a quienes lo miraban demasiado tiempo. Los rumores sobre la magia negra no eran nuevos en San Andrés. Había historias antiguas sobre brujos y hechiceros que alguna vez habitaron en esos barrios, pero eran solo eso, historias. Nadie las había tomado en serio hasta que las desgracias comenzaron a suceder de manera tan sistemática. La gente del barrio empezó a evitar La Exquisita no por desconfianza en la calidad de la carne, sino por miedo a lo que podría estar detrás de ella. Un día, uno de los pocos negocios que seguía funcionando decidió tomar cartas en el asunto. Se trataba de un pequeño mercado que había sobrevivido a los embates de la crisis económica y que, de alguna manera, había logrado mantenerse a flote. El dueño, un hombre llamado Álvaro, era conocido por su carácter fuerte y su determinación. Álvaro no creía en supersticiones, y para él, los rumores sobre Julián y su magia negra eran tonterías. Pero los eventos que habían azotado a los otros negocios lo hicieron dudar. Una noche, Álvaro decidió que iba a averiguar la verdad por sí mismo. Se armó de valor y, bajo el pretexto de una visita nocturna para hacer un pedido especial, se dirigió a La Exquisita después de que la carnicería hubiera cerrado al público. Cuando llegó, notó que la luz en la trastienda aún estaba encendida, lo que indicaba que Julián estaba trabajando. Álvaro esperó en silencio, observando desde la ventana, esperando ver algo que confirmara o desmintiera los rumores. Lo que vio lo dejó perplejo.
Julián estaba en la trastienda, solo, rodeado de velas encendidas. En el centro de la habitación, sobre una mesa de madera, había un trozo de carne cruda. Julián se movía con cuidado, casi con reverencia, mientras trazaba símbolos en la carne con un cuchillo. No había forma de saber qué estaba haciendo, pero la precisión con la que trabajaba era perturbadora. El ambiente en la trastienda parecía cargado, como si el aire estuviera pesado con algo invisible, algo que no debía estar ahí. Álvaro sintió un nudo en el estómago. No creía en la magia, pero lo que estaba presenciando no parecía un simple ritual de preparación de carne. Había algo más, algo que no podía explicar. Se quedó allí, observando, hasta que Julián terminó de trazar los símbolos y levantó la carne con ambas manos, sosteniéndola como si fuera una ofrenda. Luego, con un movimiento rápido, apagó las velas y el cuarto quedó en completa oscuridad. Álvaro se alejó de la ventana, con el corazón latiéndole en el pecho. No podía comprender lo que había visto, pero sabía que no podía quedarse callado. Cuando regresó al mercado, la ansiedad lo consumía. Sabía que hablar sobre lo que había presenciado podría tener consecuencias, pero también sabía que no podía mantener esa información para sí mismo. Al día siguiente, Álvaro comenzó a compartir lo que había visto, primero con su familia y luego con algunos vecinos de confianza. La noticia se esparció rápidamente y pronto todo el barrio hablaba de los rituales secretos de Julián. La gente empezó a temer que la carne de la exquisita estuviera maldita, que los símbolos que Julián trazaba eran parte de un ritual para asegurar su éxito a costa de los demás. Sin embargo, nadie se atrevía a confrontar a Julián directamente. La atmósfera en el barrio se volvió más tensa, más opresiva. Los pocos negocios que quedaban abiertos comenzaron a experimentar problemas similares a los que habían cerrado antes. Los dueños se enfermaban, la mercancía se echaba a perder inexplicablemente y los clientes evitaban esas tiendas. Mientras tanto, la exquisita seguía prosperando, como si estuviera completamente aislada de las desgracias que afectaban al resto del barrio. Con el tiempo, la presión se volvió insostenible. Los pocos que quedaban en el barrio comenzaron a buscar formas de mudarse, de dejar atrás San Andrés y todo lo que había sucedido allí. El barrio, que ya estaba en decadencia, comenzó a parecerse a una ciudad fantasma. Las calles, siempre llenas de vida, se vaciaron. Las casas quedaron abandonadas y los pocos que permanecían lo hacían en silencio, como si temieran atraer la atención de algo maligno. Pero Julián permaneció. La exquisita se convirtió en el único negocio que seguía en pie en un barrio que ahora estaba prácticamente muerto. Y aunque la gente de otros lugares seguía viniendo a comprar su carne, el barrio en sí había caído en una oscuridad de la que parecía que nunca podría escapar. Un día, la exquisita cerró sus puertas. Sin previo aviso, la carnicería que había sobrevivido a todas las adversidades simplemente dejó de operar. Nadie supo a dónde fue Julián, ni qué lo llevó a abandonar el lugar que había protegido con tanto fervor. El local quedó vacío y con el tiempo se deterioró al igual que el resto del barrio. Las personas que alguna vez fueron clientes habituales dejaron de venir y la exquisita se convirtió en otro edificio abandonado en una ciudad donde el olvido se había convertido en la norma. Con el paso de los años, la historia de Julián y la exquisita se desvaneció en la memoria colectiva. Pero para aquellos que vivieron esos días, los recuerdos seguían vivos, envueltos en una sensación de inquietud que nunca pudieron sacudirse. Nadie supo realmente qué había sucedido en la trastienda de la exquisita, ni cómo Julián logró convertir la carne en algo tan deseado. Pero los rumores perduraron, y en la oscuridad de la noche, cuando el viento soplaba a través de las calles desiertas de San Andrés, algunos decían que aún se podía sentir la presencia de algo maligno, algo que nunca abandonó realmente el barrio. La sangre de la carnicería. Siempre me enorgullecí de ser carnicero. Mi padre, Antonio, me enseñó el oficio desde pequeño, y yo, en mi juventud, lo consideraba un arte. No solo se trataba de cortar carne, sino de seleccionar los mejores productos, de conocer cada músculo, cada fibra, y saber cómo hacer que cada corte fuera perfecto para el cliente. La carnicería que mi familia había regentado durante décadas, Delicias de Antonio, estaba en un vecindario próspero,
un lugar donde todos nos conocíamos y donde mi trabajo era apreciado por muchos. Por años, las cosas marcharon bien. Mis clientes eran fieles y sabían que en mi tienda podían encontrar lo mejor en calidad. Eran tiempos buenos, donde el vecindario estaba en su apogeo. Las calles estaban llenas de vida, las tiendas prosperaban y Delicias de Antonio era un referente. Pero las cosas comenzaron a cambiar hace unos años, cuando una gran cadena de supermercados decidió instalarse a pocas cuadras de mi negocio. Al principio, pensé que no sería un problema. Mis clientes sabían que no podían encontrar la misma calidad en un supermercado que en mi carnicería. Pero no contaba con la naturaleza humana y la tentación de los precios bajos. El supermercado no tardó en robarme la clientela. Su carne, aunque de inferior calidad, estaba a precios tan bajos que muchas familias no pudieron resistir. Mi negocio, que había sido próspero durante tantos años, comenzó a tambalearse. Cada día veía menos gente entrar por la puerta y cada día la caja registradora sonaba menos. Los meses pasaron y mi desesperación creció. Las deudas comenzaron a acumularse y supe que estaba a un paso de la ruina. Fue durante ese tiempo que recordé algo que había encontrado años atrás, algo que había guardado en un rincón oscuro de mi mente y que nunca pensé que llegaría a utilizar. En una de las limpiezas de la trastienda, cuando mi padre aún vivía, descubrí un libro viejo y polvoriento, escondido en una caja de madera bajo unas herramientas oxidadas. Al abrirlo, encontré páginas amarillentas llenas de palabras en un idioma que no reconocí, pero que sentí que vibraban con un poder antiguo. En la portada, grabadas con una tinta oscura, estaban las palabras El Grimorio de la Carne. Mi padre nunca me habló de ese libro, y después de hojearlo brevemente, lo había guardado de nuevo, pensando que no era más que una curiosidad antigua. Pero en mi desesperación, la idea de recurrir a algo más allá de lo común comenzó a tomar forma en mi mente. ¿Qué perdería al intentarlo? Ya estaba perdiéndolo todo de todos modos. Una noche, después de cerrar la carnicería y con la presión de las deudas pesando sobre mis hombros, fui a la trastienda y saqué el libro de su escondite. Las velas iluminaban tenuemente las páginas, y a medida que leía, las palabras comenzaban a tener sentido en mi cabeza. No era un simple libro. Era un grimorio, un manual de hechizos y rituales. Los detalles eran específicos, centrados en la carne y la sangre, en el sacrificio como medio para manipular el destino. Las instrucciones eran claras, aunque siniestras. El sacrificio de animales, realizado de la manera correcta, podría canalizar energías antiguas, trayendo poder a quien realizara el ritual. Y con el poder, decía el grimorio, vendría la prosperidad. La clave estaba en la sangre, el fluido vital que contenía la esencia misma del ser. La idea me repugnaba, pero la desesperación que sentía era más fuerte. Decidí que lo intentaría. Comencé con un simple ritual, uno que el libro describía como una ofrenda de sangre. Según el grimorio, este ritual transferiría la vitalidad de la sangre del animal sacrificado al lugar de trabajo del carnicero, bendiciéndolo con buena fortuna y éxito. La noche en que lo realicé, el ambiente en la carnicería se sentía diferente. Había algo en el aire, una pesadez que no lograba explicar, pero que ignoré, convencido de que lo que estaba haciendo era necesario para salvar mi negocio. Al día siguiente, los clientes empezaron a regresar. No fue un torrente inmediato, pero noté que había un cambio. Las personas que no habían cruzado la puerta de mi tienda en meses volvieron, hablando maravillas de la carne, diciendo que había algo especial en el sabor, algo que no podían encontrar en ningún otro lugar. Mi corazón, que había estado al borde de la desesperación, se llenó de esperanza. Los rituales parecían estar funcionando. Continué realizando los rituales. Cada noche, después de cerrar la carnicería, seguía las instrucciones del grimorio al pie de la letra. Sacrificaba animales en un altar improvisado en la trastienda, recolectaba su sangre y la usaba para marcar los símbolos que el libro describía. Era un proceso arduo, pero los resultados eran innegables. Mi negocio prosperaba de nuevo. Pero con cada ritual, notaba algo extraño en la carne. Los cortes eran perfectos, más que nunca, pero había algo en la textura, un cambio sutil que no podía identificar.
Sin embargo, mis clientes no se quejaban. Al contrario, estaban más satisfechos que nunca. El éxito volvió, y con él, la competencia comenzó a desaparecer. Una tras otra, las carnicerías cercanas cerraron, incapaces de igualar la calidad de mi carne. Pero lo que más me sorprendió fue ver cómo otros negocios en el vecindario empezaron a tener problemas similares. La prosperidad de los demás parecía desvanecerse, como si toda la suerte del vecindario estuviera siendo absorbida por mi carnicería. Sin embargo, con el tiempo, comencé a notar los efectos secundarios. Las noches que pasaba realizando los rituales se convirtieron en pesadillas vivientes. Aunque no podía ver a nadie, sentía como si estuviera siendo observado, como si hubiera una presencia en la trastienda mientras realizaba los sacrificios. La oscuridad de la noche se sentía más densa, más sofocante, y a pesar del éxito que estaba logrando, no podía sacudirme la sensación de que había cruzado una línea peligrosa. Los animales que sacrificaba comenzaron a comportarse de manera extraña antes de los rituales. Parecían intranquilos, como si presintieran lo que estaba a punto de suceder. Los miraba a los ojos antes de matarlos, y en sus miradas había algo que no podía entender, una mezcla de miedo y odio que me incomodaba profundamente. A medida que seguía con los rituales, empecé a experimentar problemas físicos. Mis manos, que siempre habían sido firmes y hábiles, comenzaron a temblar. Dormía poco, y cuando lograba conciliar el sueño, los sueños eran oscuros y perturbadores, llenos de sangre y sombras. Mi salud comenzó a deteriorarse, pero no podía parar. El negocio prosperaba, y no podía permitir que la ruina regresara. Un día, mientras realizaba uno de los sacrificios, cometí un error. El libro advertía que los rituales debían realizarse con precisión absoluta, y en mi agotamiento, fallé en uno de los pasos. En lugar de detenerme, continué, esperando que nada grave sucediera. Pero esa noche, el aire en la carnicería cambió. El olor a sangre, siempre presente después de un sacrificio, se tornó más fuerte, casi insoportable. Y no era solo la sangre de los animales. Había algo más, algo que no lograba identificar. Al día siguiente, los clientes seguían viniendo, pero noté algo diferente en ellos. Sus rostros estaban más pálidos, sus movimientos más lentos. Algunos se quejaron de dolores extraños, y uno de ellos incluso mencionó que había visto sombras moverse en la carne, como si algo estuviera vivo dentro de ella. Traté de ignorar sus palabras, atribuyéndolo a la sugestión, pero no pude evitar que el miedo creciera dentro de mí. Continué con los rituales, a pesar de las advertencias del libro sobre las consecuencias de los errores. Pero los efectos secundarios empeoraron. Las carnes comenzaron a cambiar de manera más evidente. Los clientes notaron que, aunque el sabor seguía siendo extraordinario, había algo en la textura que los inquietaba. Las quejas aumentaron y algunos incluso dejaron de venir. Y, peor aún, las desgracias en los otros negocios se intensificaron. Era como si una maldición se hubiera esparcido por el vecindario, y en el centro de todo estaba mi carnicería. Una noche, mientras realizaba el ritual más complicado que el libro describía, algo salió terriblemente mal. La sangre que había recolectado se volvió negra y espesa, como si se hubiera corrompido en el momento en que la saqué del animal. El aire en la trastienda se volvió irrespirable y sentí una presencia a mi alrededor, algo que no estaba solo en mi mente. Me di cuenta de que había desatado algo más, algo que no estaba bajo mi control. El ritual se volvió en mi contra, y aunque intenté detenerlo, ya era demasiado tarde. Al día siguiente, cuando abrí la carnicería, supe que algo había cambiado para siempre. La carne que había preparado estaba cubierta de un moho negro que nunca había visto antes. Mis manos, temblorosas y débiles, no podían sostener el cuchillo con firmeza. Los pocos clientes que entraron ese día salieron rápidamente, asustados por lo que vieron. Sabía que mi tiempo se había agotado, que había cruzado una línea que no debía cruzar. Los días siguientes fueron el descenso final. La carnicería, que había vuelto a prosperar gracias a los rituales, cayó en la ruina en cuestión de semanas. Los clientes desaparecieron, y los pocos que quedaban se alejaban de mí como si fuera un paria.
El moho negro se extendió por toda la tienda y el olor a sangre se convirtió en un hedor permanente, insoportable. Finalmente, me di cuenta de que no había salvación para mí. Había recurrido a fuerzas que no comprendía y ahora estaba pagando el precio. El grimorio, que una vez había sido mi esperanza, se convirtió en mi condena. En un último acto de desesperación, intenté destruirlo, pero las páginas no se quemaron y las palabras no se borraron. Sabía que el poder que había invocado no podía ser deshecho tan fácilmente. Hoy, mientras miro la carnicería vacía y corroída por el moho, sé que he perdido todo. Lo que una vez fue mi orgullo y mi legado se ha convertido en un lugar maldito, donde nadie se atreve a entrar. Y yo, el carnicero que solo buscaba salvar su negocio, me encuentro atrapado en un destino peor que la ruina. Porque ahora sé que algunas cosas nunca deben ser desenterradas y que hay fuerzas en el mundo que no se pueden controlar, no importa cuán desesperado uno esté. Si disfrutas de los relatos, te invitamos a apoyarnos con un like y un comentario, ya que eso nos ayuda muchísimo. Además, si aún no estás suscrito o suscrita, te animamos a formar parte de la comunidad del terror. Muchas gracias por escucharnos y por tu apoyo.